Qué difícil. Bueno, algo ven ahí, ¿no? Como pantalla. Sí, sí. Y hace rato lo había puesto y se veía grandecito. Sí, pero pasa que si lo pongo así grandecito, no veo nada de, de la clase yo. Pero encima esto dura como 40 minutos y no tenemos demasiado tiempo. Pero bueno. Nada, seguimos con esta cuestión de hacer virtualidad, pues el corte de ruta sigue. Yo no sé a ustedes cómo les resulta de ir a cursar otras materias, cómo están haciendo. Nosotros estamos cursando presencial, profe, todo. Todos, y todos pueden ir. Creo que sí, no sé si alguno habrá hablado aparte con los profesores, pero Ajá. cuando mucho se tiene tolerancia, por ahí sí, por las llegadas tardes, pero nada más. Yo porque hoy temprano estuve por la universidad y la semana pasada no había mucho movimiento y esta semana vi casi movimiento normal. Sí. Para ver, bueno, a ver también cómo les resulta a todos ustedes, para ver qué tomamos qué decisión tomamos la semana que viene, porque bueno, parece que siempre hay alguno de estos problemas. Pero bueno. Yo he conseguido algún material nuevo que resume bastante, así que después lo voy a terminar de subir al campus virtual. Igual siempre, como decimos, siempre hay alguna clase que ha quedado grabada de la pandemia, que nosotros la dejamos para que les sirva a ustedes de refuerzo, de tener alguna referencia. Venimos medio apretados, la clase pasada había sido en el marco de la, de la feria de ESI, y otro de los temas que nosotros solemos trabajar con ustedes suelen ser cuestiones que hacen a salud mental y consumos problemáticos. Esta semana, y como viene toda esta cuestión, voy a tratar de condensar. Son dos clases diferentes, una es de salud mental y otra de consumos problemáticos, aunque los consumos problemáticos forman parte de la salud mental, son una problemática y tienen una prevalencia en la región lo suficientemente importante como para plantear que a ver, bueno, o sea, me quería vender algo Google. Decía que tiene como toda una, a ver, no sé quiénes quedaron, yo no tengo a nadie pendiente. Ah, hay varios. Esperen que admitir todos. Listo. Les decíamos, hacemos una clase de salud mental y otra de consumos problemáticos porque tiene una prevalencia, es decir, es una temática tan presente en lo que es el primer nivel de atención, en lo que hace a, a la salud de la región, del país, en realidad a nivel mundial, pero bueno, nosotros siempre tratamos de tener esta mirada regional que, nada, que se hace muy importante para nosotros que ustedes la tengan, porque además no suele ser una temática que se aborda en el resto de la carrera, es decir, paradójicamente es esto, es uno de los mayores, digamos, problemas que hacen a la salud y que, oh, Dios, no sé cómo hacer para poner a alguien como anfitrión. No sé cómo, no estoy pudiendo poner a alguien como anfitrión, pero bueno. Les decía que es tan acuciante la cuestión, es tan presente que
paradójicamente, no es algo que vean en la carrera, o sea que tratamos de transmitirle algo, es muy esquemática, ni siquiera es introductorio, lo que les podría decir es como que ustedes tengan un pantallazo, hay bibliografía para interiorizarse, hay otras cuestiones, acá por ahí algunas de estas cosas yo empecé a desplegarlas en una cátedra optativa de salud mental que es a los que les interese después profundizar, desde ahí lo pueden hacer, pero lo que nos importa a nosotros como cátedra es que sepan, en primer lugar, que, digamos, la prevalencia de temáticas en salud referidas a salud mental en la historia de vida de un argentino va entre el 30 y el 40%. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que 1 de cada 4 argentinos seguramente requerirá la intervención de un equipo especializado de salud mental en un momento de su vida. Si esto lo extendemos a adultos mayores, esa prevalencia aumenta y es 1 de cada 30. ¿Sí? Es decir, es toda una temática. Y si yo les diría que si ustedes tienen posibilidad de ir a los CAPS el año que viene, también por la cantidad de alumnos que son ustedes, seguramente haremos el trabajo en terreno durante el verano, los primeros meses del año que viene. Esa prevalencia, yo les diría que es un poquito más. ¿Sí? Si uno habla con los clínicos, si habla con los pediatras, si habla con cualquiera, les va a decir que las temáticas que hacen a la salud mental, yo le diría que están directamente, como dicen las estadísticas estas, en un 30 o un 40%, pero si uno ve indirectamente, yo le diría que casi la mitad tiene que ver con alguna temática de salud mental de por medio. ¿Sí? ¿Y se acuerdan lo que les contaba la otra clase, la anterior, no la que pasó, sobre lo de la prevención ambiental? ¿Se acuerdan? ¿Tipo de prevención? ¿Me están escuchando? Sí, se Sí, escucha. Ah, porque parece que hay alguien que no. Bueno, escucha. les decía, ¿se acuerdan de lo que pasó esto de la prevención ambiental? Y también siempre decimos que siempre nos pasa algo que nunca podemos tener un cuatrimestre normal. Bueno, seguramente han visto el video de este pibe que se puso a fumar en el colectivo. ¿Lo vieron? Sí, Aquí en todos lados, creo que salió hasta a nivel nacional. ¿Sí? sí, sí. Bueno, ahí está un ejemplo práctico, yo lo que le decía, ¿no? Digo, ¿qué pasa si en el medio de un aula alguien se pone a fumar? Bueno, han visto lo que pasó si alguien en un colectivo se pone a fumar. La verdad que no indagué mucho, leí algunas cosas o escuché algunas cosas al pasar, no indagué mucho en el caso. Sería interesante poder pensar cómo es que alguien no solamente se pone a fumar en un colectivo, con lo que eso implica, en el contexto que está en la ciudad. Yo no sé si ustedes, yo siempre pregunto porque, bueno, uno no se queda solamente en la sensación que uno tiene, pero a partir del corte de la ruta, no les diría que a todos, pero uno nota como cierta crispación más en la ciudad. ¿No les ha pasado a ustedes? Como que la gente está un poquito más sacada. Sí, ¿Sí? Yo por lo menos lo que veo también, uno no sabe si es un sesgo o tiene, cierta... digamos, Profe, disculpe que lo interrumpa. Hay compañeros que están esperando que le acepte para entrar a la llamada. Sí, lo que pasa es que se me hace muy difícil tratar de dar clase y a la vez estar dando la admisión a todos. Yo voy a admitir a los que están acá, los que ya no entran, vamos media hora, quedarán para la siguiente llamada, porque esto encima se corta cada hora. A ver, díganme, pues es muy difícil. No tengo a nadie esperando. Están todos admitidos. Le decía, digo,
esto que uno puede ver, yo por lo menos lo que estoy viendo es que hay mucha más cantidad de choques tontos, pero como que uno veía un choque cada tanto. Yo cada vez que salgo por la calle, tampoco circulo demasiado, en las pocas cuadras que ando, es muy probable que me encuentre 1, 2 o 3 choques, y uno no se queda con eso, uno no cree que eso es una estadística ni va a decir, pero decimos, bueno, acá podemos entender cuando hablamos de salud integral y algunas cosas que vamos a hablar de salud mental, hacia esto, ¿no? Entonces, ¿cómo es que un corte de ruta incide en la salud de una población, ¿no? ¿Cómo es que las decisiones que toma un gobierno para paliar eso y los cambios y todo eso pueden generar estrés o no estrés? Y ese estrés puede generar aumentos de las situaciones de violencia, aumento de los consumos problemáticos, no sé, aumento de consultas por guardia, por equipo de salud mental, por psiquiatra, por automedicación, por aumento de, no sé, de separaciones. Digo, hay en esto es donde lo social, lo biológico y lo psíquico hacen, y nosotros estamos como viviendo un ejemplo, digamos, en el aquí y ahora, que es muy difícil explicarle a alguien que vive en otra ciudad cómo es que resulta que hay una avenida cortada y la ciudad se convulsionó y genera un montón de problemáticas. Bueno, de eso se trata de lo que nosotros queremos transmitirle en relación a la salud, ¿sí? Es complejo, es imbrincado, es una red, y al haber una red pasa eso, ¿no? Un hilo se corta en un sector y seguramente va a repercutir en toda la red, ¿sí? No es, digamos, lo que nos está pasando, no es solamente un corte de calle. Con el COVID podemos tener otro, digamos, otro ejemplo, ¿sí? No era solamente un virus, ¿no? Y los seres humanos no somos seres aislados donde privarnos del contacto social trajo otra serie de problemas, ¿sí? En ese momento, todos los que trabajaban en salud, todos los que sabían al respecto, decían, bueno, es preferible lidiar con los problemas psíquicos y sociales que trae el aislamiento a la mortalidad que nos empujaría el virus y a la mortalidad que llevaría el virus por la incapacidad de poder atender a todos los que se enfermarían en el sistema de salud, ¿no? Eso es algo que se decide, ¿no? No se lo decide inocentemente, no se lo decide diciendo, bueno, esto no va a tener impacto. No, se sabía que iba a tener impacto, no se podía saber cuánto iba a ser el impacto. Quienes trabajamos en salud mental vemos que en algún punto las nuevas consultas, el COVID marca un antes y un después, y sobre todo en la población adolescente, sobre todo en la población que creo que algunos de ustedes también entran, ¿no? Que tuvieron que terminar el secundario en la virtualidad, ha tenido un impacto, y ha tenido un impacto durante digamos, el aislamiento, y si no, durante el volver a la vida normal, volver a la presencialidad. En muchos no, en muchos un poco y en algunos mucho. Es un poco la receta que uno tiene. Pero bueno, esa es como la introducción de cómo es que traemos la temática de salud mental. La salud mental forma parte de la salud es integral, la salud es plantearnos esta imbrincación de lo social, de lo psíquico, lo biológico, no importa el orden en que se diga, porque los tres órdenes están en igualdad de condiciones. La salud mental no ha sido conocida así, no siempre se la denominó como se la denomina ahora. Antes no era un tema primordial de la medicina. Históricamente la medicina siempre se ha atado más a lo corporal. Aún hoy hay un persistente reduccionismo de querer pasar todo lo psíquico a términos de lo biológico, ¿no? Y esto basta seguramente con algunos docentes que les hablarán, alguna bibliografía que les harán leer, donde lo psíquico, ¿no? Donde lo mental es un epifenómeno, es decir, forma parte del efecto del funcionamiento de un órgano,
¿sí? Y sé que esto es por ahí lo más complejo que puedan entender ustedes, porque explicarlo con profundidad nos llevaría varios años, pero lo psíquico no es el funcionamiento del cerebro, ¿sí? No es el funcionamiento del sistema nervioso central, ¿bien? Ahora ustedes me dirán, bueno, pero una persona sin cerebro o con un daño cerebral puede tener, no tiene un psiquismo, tiene ciertas funciones del psiquismo alteradas, sí, es cierto. Lo psíquico tiene una base material, ¿sí? Una base biológica, una apoyatura, ¿no? Un ser sin un cuerpo no es un ser, más allá de que se lo está intentando, ¿no? Preservar seres humanos en computadoras o cuestiones por el estilo. Hoy un ser humano necesita un cuerpo biológico como base, pero digamos, el cuerpo biológico no es lo psíquico, ¿sí? Hay una diferenciación que es muy compleja de entenderlo, pero yo con lo que quiero que se queden es con esto, ¿no? No se queden solamente con la explicación que le da, porque eso es un reduccionismo biológico, ¿sí? Creer que nuestra mente es como funciona nuestro cerebro y es lo que opina el sentido común, ¿no? Si yo a todos le dijeran, bueno, a ver, ¿dónde está su aparato psíquico? Seguramente todos me señalarían la cabeza. Bueno, no. El psiquismo es muy, muy, muy complejo, muy complejo. Ese reduccionismo tiene una explicación, tiene una función, tiene una razón de ser, como todo lo que tiene una razón de ser, pero no, digo, no es esa la explicación que estamos. Entonces, en esto va a ser igual lo que les esté hablando de salud mental y de consumos problemáticos, porque los consumos problemáticos forman parte, y a partir de la ley de salud mental ya en un marco legal, dentro del campo de la salud mental. Bien. La salud mental tiene tres instancias, ¿no? Y estas tres instancias que vemos ahí, que sirven para explicar qué es lo que uno habla cuando habla de consumo problemático, acá también está esta tríada biopsicosocial, ¿sí? Que esta tríada acá se explica como sujeto, contexto y sustancia, ¿no? Sustancia sería el químico, sujeto sería la persona y contexto sería lo social, ¿no? Y estas tres patas siempre van a estar presentes en todas las cuestiones atenientes a la salud en general y particularmente a la salud mental. Bien, como les decía, no siempre existió la salud mental como la entendemos nosotros, como una problemática, como algo que tiene que ver con el orden de la locura o del malestar subjetivo o la no capacidad de, no sé, de relacionarse con los otros o con las vivencias de satisfacción. Hasta el siglo XV, hasta el siglo XVI, generalmente algunas de las personas que tenían alguna patología grave no eran pensadas como locos. Es más, muchas veces se le daba como cierto talante religioso o cierta cuestión de la divinidad, de que tenían cierto contacto con los dioses, pero fue recién después de la Revolución Industrial donde la masa de la población pasa, esto creo que lo han estudiado en el secundario, si no, es importante que lo repasen, ¿no? Que la historia de la humanidad tiene como grandes movimientos migratorios. La era industrial empieza a marcar esta forma de vivir que tenemos los seres humanos actualmente, donde la mayoría de los seres humanos vivimos en ciudades y la menor cantidad de seres humanos viven en la naturaleza o en el campo. Hasta el siglo XVI era al revés, ¿no? La mayor cantidad de la población del mundo vivía en otra manera de vida, en otra forma de relacionarse, en otro contacto con la naturaleza, y cuando para salir de la pobreza, para escapar de ciertas condiciones que estaban muy atadas a lo natural, la mayoría de las personas se mudan a la urbe, con esa mudanza empieza a haber afectaciones
que antes no estaban tan pensadas por ese lugar y eran cosas como más aisladas. O sea que hay un primer movimiento y a partir de ese primer movimiento nace el movimiento alienista, ¿sí? Si ustedes quieren, hay una serie en Netflix que se llama El Alienista, que digamos, tiene un montón de anacronismos que no son así, pero los primeros médicos psiquiatras, que no se llamaban médicos psiquiatras, se llamaban alienistas, los que empezaban a estudiar las enfermedades mentales, planteaban justamente que esas enfermedades se daban por una debilidad moral, por un enviciamiento y una perturbación de la naturaleza humana en la moral de la sociedad, y que el tratamiento para esos padecimientos tenía que ser un tratamiento moral, ¿no? Que era un tratamiento por lo que estaba bien. Ahí la figura del médico se ofrecía como un referente al cual el paciente se tenía que someter para que pudiera volver a la cordura, pudiera volver a ser quien era. ¿Sí? Esto se lo estoy diciendo muy esquemáticamente, después les voy a dar un poquito de bibliografía para que puedan profundizar en eso. ¿Venimos hasta ahí? ¿Se entendió más o menos lo que estoy planteando? ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario? ¿No? Se entendió, profe. Sí, se entendió, profe. Bien. Con el tema de las sustancias psicoactivas pasa lo mismo. Y acá les voy a hacer una primera referencia. Seguramente ustedes a los consumos de sustancias los llaman adicciones, ¿no? Bueno, no todo consumo de sustancia es una adicción y después vamos a explicar cuál es la diferencia. Lo cierto es que, ¿cuándo ustedes creen que empieza el problema de las drogas en la historia de la humanidad? ¿O cuándo comienza el consumo de las drogas en la historia de la humanidad? Más o menos tienen una fecha tentativa, no las vamos a calificar por eso. Creo que hace siglos, porque antes se consumían hongos y eso, cosas naturales, pero, o sea, que se obtenían de la naturaleza, pero Bien. bueno, se llamaban Este es el punto. trabajo igual. Bien, desde que hay documentación, es decir, desde que existe la historia la marca cuando se empiezan a poder encontrar documentos, es decir, registros escritos. Lo anterior se llama prehistoria, ¿no? Es cuando no hay registros escritos. A partir de que la humanidad lleva registros escritos, siempre refieren una relación al consumo de sustancias psicoactivas. ¿Qué es una sustancia psicoactiva? Es una droga. ¿Qué es una droga? Según la OMS, es toda sustancia que uno introduce en su cuerpo, puede ser por vía oral, puede ser por vía una mucosa, puede ser una infusión, puede ser inyectada, puede ser de un montón de formas diferentes, no importa de qué manera, pero sí que una vez que entra en el cuerpo, produce un cambio en cómo funciona el sistema nervioso, ¿no? Y acá es donde yo les hago esta definición y esta diferenciación, que una cosa es la alteración del sistema nervioso y otra cosa es el impacto que eso tiene en el psiquismo. Bien. La alteración del sistema nervioso puede ser generalmente de cuatro maneras. O es excitativa, ¿no? Es una droga que produce que la persona se exalte. Es más bien depresiva, que lo que hace es que la persona, digamos, se tranquilice. Puede ser alucinatoria, ¿sí? Es decir, que produzca que la persona pueda o vea cosas que no está viendo habitualmente, y generalmente suele ser una vivencia bastante placentera, depende de la droga, pero causa un tipo de satisfacción vía el sistema nervioso que al psiquismo
le forma como cierta particularidad que hace que funcione de manera diferente, ¿sí? Lo cierto es que no hay registro, y los primeros registros documentales son generalmente religiosos, no hay religión para marcárselo que hable en algún punto de la utilización de las sustancias psicoactivas para su vida diaria. Sea en la cultura griega, romana, oriental, americana, africana, lo que sea, siempre había un consumo y los consumos en la antigüedad, hasta determinada fecha, estaban muy relacionados a vivencias religiosas, ¿no? Acá en América era más conocida como los fenómenos del chamán, siempre generaba estas alucinaciones, tenían que ver con, pónganle, ciertas revelaciones divinas, no sé, prácticas que siguen como muy presentes, seguramente ustedes las sabrán, esta de la ayahuasca, ¿no? Que tiene que ver con toda una ceremonia. Existía lo mismo en Grecia, ¿no? Por ejemplo, en Grecia estaba prohibido consumir vino puro, el vino puro solamente lo podían tomar los dioses, entonces ya había una cuestión religiosa que el vino siempre tenía que estar rebajado en agua. Los romanos también, estas fantasías que tenemos de las orgías romanas, son así, no son tan así, porque esas orgías tenían un marco de estar celebrándose en homenaje a alguna deidad, y esas cosas tenían límites y tenían inicios y tenían finales, ¿no? Lo mismo en el cristianismo, ¿no? Cualquiera, tenemos acá como una digamos, una tradición más judeo-cristiana, y por ejemplo en el cristianismo la utilización del vino está nombrado muchas veces en la Biblia. Para los budistas, todo el viaje que tiene Siddhartha, y una vez que cuando empieza como toda esa transformación, hace un ayuno de 10 días, por ejemplo, que es la fotito que ven acá acá a la izquierda, ¿sí? Que estuvo haciendo un ayuno de 10 días, el que se iba a convertir en Buda, donde dice que no tomó ni bebió nada, salvo consumir cáñamo, y el cáñamo digamos, es la marihuana. Bueno, los mismos para las culturas precolombinas, ¿sí? Por ejemplo, todo el imperio inca tenía una leyenda de que un dios había como castigado al pueblo inca. Yo se lo estoy diciendo muy esquemáticamente, ¿no? Pero que bueno, que los había castigado y los había puesto a vivir en un área, en una región muy, muy difícil de vivir, como es el altiplano sudamericano, pero que otro dios se apiadó de ellos, y como las condiciones de vida eran tan difíciles, los que le dio es la planta de cocaína, ¿no? En el norte, esto de coquear y esta tradición que está de tomar un té de coca o lo que fuera, está muy, muy presente en las culturas, y de vuelta, ¿no? Ahí aparece el consumo de la hoja de coca como para poder soportar las condiciones muy, muy difíciles de la vida en la montaña, ¿no? Pero bueno, fíjense que todo eso siempre estuvo muy regulado por la religión. ¿Qué quiere decir? Que antes no había borrachos, que antes no había personas que consumieran de otra manera, sí, siempre la había. Lo que pasa era que no era un fenómeno tan masivo como es la problemática de los consumos de sustancias hoy, y hasta de otros consumos que se ha extendido la cosa. Bueno, la cuestión venía más o menos así, es decir, la relación de los seres humanos con las drogas siempre estaba presente. En general y en la mayoría de los casos no se convertían en adicciones, no se convertían en consumos problemáticos, y algo de eso es porque estaba muy regulado desde la religión, ¿no? Ese contacto y esa transformación, esa modificación del sistema nervioso estaba regulado por algún aspecto social religioso. ¿Bien? Esto es así hasta mediados de los años 1800, donde hasta entonces el objeto droga solamente era un bien de uso. ¿Qué quiere decir? La droga no tenía un valor intrínseco en sí, salvo para ser consumido, ¿no?
entienden este concepto, es un concepto medio marxista, pero dice que todo producto, toda producción, todo objeto que es producido por un ser humano tiene dos fines, ¿no? Un bien de uso, ¿no? El uso que yo le doy a algo, y el bien de cambio, ¿no? Es algo que yo tengo y por qué lo puedo cambiar. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Les doy un ejemplo. ¿Vieron las películas de las cárceles donde los cigarrillos los usan como dinero? ¿Lo han visto? Sí. Bueno, ahí el cigarrillo, cuando el cigarrillo no lo consumo, es decir, no me lo fumo, yo puedo usar el cigarrillo como bien de cambio, es decir, bueno, vos me das tal cosa, yo te doy tantos cigarrillos o tantos paquetes de cigarrillos. Bueno, hasta 1830 más o menos, las drogas no tenían ningún bien de cambio, es decir, uno las obtenía, las podía procesar, digamos, no es que uno las pudiera comprar, pero no tenían un valor para ser comercializado, ¿sí? A eso se refiere el bien de uso y el bien de cambio. Un segundito. Bien. Eso fue así hasta que le decía, ocurre algo en la historia de la humanidad que da lugar a lo que se conoce como las guerras del opio, que hubo dos, en las que participó Inglaterra y Francia contra el pueblo de China. Y es interesante cómo es que eso se vivió. Como al igual que pasó acá en Argentina, como pasó en la región, más o menos ubíquense, ¿no? Estamos hablando más o menos la época de la colonia, de la independencia de Argentina, para que ustedes se ubiquen temporalmente, más o menos con las invasiones inglesas, ¿no? Es el momento donde Inglaterra tiene esta cuestión de querer comprar la mano, digamos, la materia prima, transformarla en bienes y vendérselas como productos, multiplicando mucho su valor, ¿no? Más o menos lo mismo se está discutiendo ya en Argentina, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Exportadores de materia prima o vamos a ser un país industrializado que vende productos, ¿no? Que es la discusión que se está teniendo ahora. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a venderle litio a las potencias mundiales o vamos a armar baterías, armar celulares, armar, digamos, no sé, autos eléctricos y vamos a vender autos eléctricos? Porque es esto, ¿no? La potencialidad que tiene vender un producto no es lo mismo que vender una materia prima. Bueno, en ese momento Inglaterra necesitaba muchísimas materias primas de China, ¿no? Sobre todo, lo que más consumía de China era la seda y el té. A Inglaterra nunca le gustó esto de tener, eso es otra cuestión que uno escucha bastante, ¿no? No le gustó esto de tener la balanza comercial desfasada, ¿no? Y la balanza comercial era esto. Inglaterra tenía que comprarle muchos bienes, muchas materias primas a China, pero China no le interesaba nada de lo que Inglaterra les vendía. Entonces ellos en esa balanza comercial terminaban perdiendo, ¿no? Bueno, yo te compro, pero no te puedo vender, entonces no me conviene porque te estoy como haciendo rico mientras yo no me puedo volver todo lo rico que pudiera volverme. Bueno, ¿qué es lo que hace? Empieza a ver qué es lo que podía venderle a China para tratar de equilibrar su balanza comercial. Lo único que encontraron en su momento, y era algo que en China se consumía hacía siglos y siglos y siglos, era el opio, ¿no? Que el opio es el derivado de una flor, creo que de la amapola, si no me acuerdo mal, que se la procesaba y se fumaba y que formaba parte de las tradiciones de China. Bueno, el tema es que Inglaterra tenía como algunas plantaciones de opio en el sur de Vietnam
lo que empieza a hacer es empezar a vender el opio en China. Lo que se produce en China es que con este aumento de la oferta empieza a tener estragos en lo social, ¿no? Porque el consumo ya no estaba regulado por cierta regulación social, religiosa, sino que estaba, digamos, como el mercado está invadido por eso. Cuando los gobernadores de China se dan cuenta de esto, lo que hacen es prohibir el consumo de opio. Entonces, algo que formaba parte de su cultura, al prohibírselo, ¿qué creen que pasó? Y se hace de forma ilegal. Sí, pero ¿qué efecto tiene en la población que eso se logre? ¿Bajará el consumo o subirá el consumo? Subirá. Bien, eso marca la primera paradoja, que ante la prohibición de un consumo de una sustancia, lo que ocurre no es que el consumo baja, sino que aumenta, ¿no? Más o menos como nos pasa a nosotros con el dólar, ¿no? Cuando dicen, no vayan a comprar dólares, van todo el mundo a comprar dólares. Por más que no quisiera comprar dólares, basta que te lo prohíban o que te pongan una regulación más para sentir que ahí te están sacando algo de lo tuyo. Bueno, China prohíbe, Inglaterra insiste, empieza a traficarlo de manera ilegal, empieza a meter en el país de manera ilegal. Digamos, China levanta la apuesta y terminan habiendo dos guerras. Las dos guerras las pierde China. En esa pérdida, entre esas pérdidas, algo que todavía sigue pasando, digamos, de esa guerra, Inglaterra se queda con Taiwán y con Hong Kong, creo, y marca la primera vez donde el objeto droga, donde la sustancia psicoactiva, deja de ser un bien de uso para transformarse en un bien de cambio. ¿Sí? Entonces esto empieza a darle a las drogas otro estatuto, que es el mismo estatuto que hoy tiene, ¿no? Cuando hoy hablamos de narcotráfico, estamos hablando de esto, ¿no? Lo que importa más es el tráfico de la sustancia, más que digamos, la función que pueda tener para una persona la sustancia en sí. Bueno, ese es como el primer hito del cambio del objeto droga en la historia de la humanidad. El segundo se da más o menos parecido en la historia de la humanidad y que tiene que ver con algo que sucede durante la guerra civil en Estados Unidos. Ustedes, no sé si lo han estudiado, ¿saben qué? Hola, estoy hablando, hijita. ¿Ustedes saben qué invento de la medicina, que es muy icónico de la medicina, se crea durante más o menos pasados el 1800? Si yo les digo que hicieran un escudo que represente la medicina y la salud, ¿no? Con algún elemento icónico de la salud, ¿qué elemento se les ocurre? El estetoscopio no es. Papá. ¿Qué pasa? También no tiren para ver si adivinan. O saben. No, la penicilina se crea hace muy poquito, fue creo que después de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de la Guerra Civil de Estados Unidos, 1875. Sí, durante 1860 se crea por primera vez, se inventa la aguja hipodérmica. Hasta entonces, ¿sí?, no existía la aplicación endovenosa, subcutánea, intramuscular de medicación, sino que las vías eran por la boca, por abajo, o no sé, cataplasmas o algo por el estilo. ¿Sí? Ese invento, esto que parece tan loco, que digamos, la verdad no podemos ni siquiera imaginar o hacer el cálculo de todas las vidas que ha salvado la jeringa hipodérmica, junto con la creación de la jeringa hipodérmica, lo que se crea también es el refinado del opio,
que se conoce como morfina. ¿Sí? La morfina es algo que también no existía hasta ese momento. Bueno, nos quedan 15 minutos y después hacemos otro. Cuidado. La aguja hipodérmica y la morfina lo que transformó es cómo se trataban las heridas de guerra. Esta foto que ahí ven, la ven chiquitita ustedes, pero es una foto, digamos, real, ¿sí? Es un médico con el ayudante que están a punto de hacer una amputación de una pierna a un soldado durante la Guerra Civil de Estados Unidos. Lo que dicen los cronistas es que la invención de la aguja hipodérmica y la morfina transformaron el tratamiento que había de las heridas de guerra y decía que por primera vez los hospitales de campaña se habían vuelto lugares silenciosos. ¿Qué quiere decir esto? Que a casi todos los soldados los trataban con morfina por los dolores, por las amputaciones, por las heridas de guerra, y antes algo que era un calvario estar presente ahí, porque eran gritos y llantos y lamentos de quejidos, de dolor, ¿no? Gracias a este invento, en la aplicación de la morfina a través de la aguja, se volvían lugares silenciosos, ¿no? Primera vez no eran un infierno. Bueno, esto que parecía un gran avance, algunos años después, los médicos de la época empiezan a ver que había pacientes, había soldados que aunque no tenían ninguna causa física, acusaban dolores, acusaban malestar, y lo que le pedían al médico era que les aplicaban morfina, ¿sí? Esa enfermedad se conoce como mal de guerra. Y este mal de guerra fue la primera vez que se empezó a poder teorizar y poder hipotetizar sobre los efectos de los síndromes de abstinencia a una droga tan pesada como la morfina en su capacidad adictiva. Entonces lo que veían era que no todos, pero un porcentaje de la población se hacían adictos, es decir, no podían vivir sin consumir morfina y les causaba dolores muy, muy grandes. Bueno, este fue el primer hito. Ahora, el punto es que durante el siglo XX se genera otro cambio y es donde a nivel de la humanidad, pero todo esto impulsado fuertemente por Estados Unidos, se empieza a tratar de establecer políticas sobre las drogas, ¿no? Entonces, estas sustancias que antes no traían grandes problemáticas, se veían que traían como una problemática creciente, se lo empieza a asociar a las inmigraciones, se lo empieza a asociar a carácter inmorales, debilidad personales, pero empieza primero a vislumbrarse el consumidor de drogas como alguien vicioso y algunos años después, sobre todo en el periodo de posguerra, se lo empieza a ver al consumidor asiduo de drogas como alguien, digamos, un poco así, ¿no? Como lo leemos ahora, ¿no? Y el fisura, el que está quemado, ¿no? El drogadicto, el vicioso. El tema es que todos esos estereotipos que ha quedado como alguien de cierta debilidad moral, a la vez hoy siguen estando bastante presentes. Esos estereotipos se los llama estigma, y a ese estigma muchas veces lo que impide es que las personas que tienen algún problema de consumo pueda acceder a un tratamiento oportuno, ¿sí? Hasta acá me siguen. Sí. ¿Sí? Díganme si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna duda hasta acá.
Bueno. Estas maneras de pensar la problemática de los consumos, hay una autora que se llama Ellen Knowles, que escribió esto hace bastante tiempo, pero para mí tiene mucha vigencia como para pensar el tema de las drogas. El librito que en realidad es un paper que ella escribe para la ONU por pedido de la UNESCO, donde digamos, la droga estaba vista de una manera y le piden que haga como un análisis. Lo que hace esta autora es volver al principio que le decía, ¿no? Que para poder pensar la problemática de las drogas tenemos como 3 ejes: el sujeto, el contexto y la sustancia. Y ella va a decir que hay como 4 modelos, es decir, hay 4 maneras de pensar el problema de las drogas, y que cada uno de estos modelos pone el centro en alguno de estos 3 ejes más que en otro, y para ella eso trae un reduccionismo, ¿sí? Ella habla que hay un modelo ético-jurídico tradicional, un modelo médico-sanitario, que hay un modelo psicosocial y finalmente un modelo sociocultural. El texto de este autor está para que ustedes lo lean, es parte de la bibliografía obligatoria y está ahí en la página. Y si no, lo googlean y salta al toque porque es un documento recontra conocido. El primer modelo que sale en la historia de la humanidad y que ella hace referencia, habla del modelo ético-jurídico. El modelo ético-jurídico fue como el primero que nace a partir de esto que yo les estoy diciendo de la historia y cómo es que surge las formas del consumo y cómo esas formas del consumo tenían un impacto social. Tienen mucho aporte de Estados Unidos. Estados Unidos es el primero que solicita conferencias internacionales que participen todos los países, de prohibir el consumo de drogas, de que haya un listado de drogas lícitas, de drogas ilícitas. El punto es que, por ejemplo, ese listado de drogas lícitas e ilícitas no tiene que ver con la peligrosidad, ¿sí? No tiene que ver con el riesgo. Y un ejemplo que yo les traigo es el alcohol, ¿no? El alcohol es una sustancia muchísimo más perjudicial, muchísimo más adictiva y con un montón de riesgos que la marihuana, por ejemplo. Entonces, la prohibición del consumo de marihuana no tiene que ver con la peligrosidad. Hoy por hoy esto empezó a cambiar un poco porque hay modalidades de que alguien, no sé, cultive marihuana, se vuelva un influencer de eso, hasta poder transportarla si está inscrito creo como, no me acuerdo cómo se llama el coso, pero hay un programa donde vos estás inscripto, hasta podés volar llevando con vos mismo cierta cantidad de marihuana, a un modelo prohibicionista. Bueno, el modelo ético jurídico se basa en alguna serie de congresos previos, tiene esta cuestión de elaborar una lista de sustancias prohibidas. Este modelo plantea que hay drogas lícitas e ilícitas, no se sabe muy bien cuál es el criterio de diferenciación, tiene que ver con criterios históricos. Toda la problemática para este modelo está puesta en la droga, ¿no? Y en esto yo les pido que afinen un poco la oreja, ¿no? Cuando un político sobre todo habla del problema de las drogas, ¿sí? Acá el problema está en la droga, está haciendo un reduccionismo, porque la problemática del consumo no tiene que ver con la droga, sino que tiene que ver con la utilización o el modo de uso que se hace de una droga, ¿bien? Pero está asociado como a una debilidad moral. Entonces también el que consume por un lado es como débil moralmente, pero a la vez el consumir drogas es un delito. El modelo de prevención estratégica que
que utiliza es básicamente la penalización del consumo, ¿sí? Es decir, si yo prohíbo esto, de que vos consumas esto, como pasa en Argentina, y además en esta prohibición, si yo te agarro, te llevo preso, te confisco los bienes o lo que sea, para este modelo, esa amenaza debería bastar para que la gente dejase de consumir. ¿Bien? ¿Me siguen? Sí, Hola. sí, profe. Bien. Procan era el programa. Eso, ReproCam. Bien. El ReproCam. Bueno, digo, esto que hace unos años atrás sería absolutamente imposible de pensar que esto, ¿no? Que una persona iba a poder no solamente andar con un porro en el bolsillo, ¿no? Sino que de llevar cierta cantidad de sustancias y que, digamos esto, que no fuese arrestado por esa cuestión. Hemos tenido episodios acá en Comodoro de esto, de que la policía le ha querido hacer allanamientos, de que le han querido hacer una causa, lo que han querido llevar preso y que cuando mostraba que estaba inscripto, tuvieron que desarmar y deshacer todo el hule que habían armado, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Bien. El modelo médico-sanitario le sigue al modelo ético-jurídico, y esto que cuando hablamos de modelos son formas de pensar cómo uno categoriza, cómo uno piensa el problema y cómo uno aborda el problema de las drogas. Cuando decimos que viene después el modelo médico-sanitario, no quiere decir que el modelo jurídico no exista más, al contrario, el modelo médico-jurídico sigue muy presente, ¿no? Hoy por hoy esto... cuando se habla de la posibilidad de hacer una despenalización de los consumos problemáticos, se lo habla en estos términos. ¿Sí? Hoy por hoy, alguien que consume es un delincuente. ¿Sí? Si a alguien lo consumen, digamos, si lo encuentran consumiendo, es un delito, le abren una causa, lo llevan preso, digamos, genera todo un montón de condiciones de vulnerabilidad que no está prevista en el consumo en sí, sino en el tratamiento que se le da al consumo. Pero bueno, decía, son modelos que están totalmente vigentes, a veces se articulan entre ellos, por ejemplo, el modelo jurídico y el médico sanitario, otras veces no, pero acá, bueno, ¿les parece hacer 10 minutos? Porque la verdad que es bastante desgastante dar clases así, y ¿les parece? Conectamos 16:20 y yo ahora les paso el link. ¿Se lo pasa a las chicas auxiliares, profe? Sí, sí, sí. Listo. ¿Les No, parece? Bueno, tomemos sí. 10 minutos de break y volvemos. Dale.